Nadie está gripiento el día de hoy. Ahí han salido muchos chistes y han visto cuántos chistes han salido, ¿verdad? De que estás estornudando uno y todos corren y se esconden y hacen un relajo. Y antes, ¿cómo era, verdad? Los niños todos en el salón de clases, todos estaban igual o en algún lado. Y así salíamos, íbamos y veníamos, pero como que ahora ya nos cuidamos mucho, ¿verdad? Tomamos vitamina C, tratamos de alimentarnos mejor. ¿Cuántos de ustedes hacen eso? ¿Ninguno? Bueno, yo me he cuidado tanto en estos 2 años últimos que no me ha dado ni una gripa. Y a mí antes me daba gripa cada rato. Pero ahora pues, tomo mi vitamina C, ando alimentándome un poco mejor y cuánta cosa. Y digo, bueno, pues estamos en defensa, ¿verdad? Nos vamos a defender de todo esto. Entonces, bueno, pues esta tarde me pidió mi amado esposo que yo hablara lo que el Señor tiene para nosotros. Y tengo varios días que yo ando viendo lo que es la misericordia de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben lo que quiere decir la palabra misericordia? Pues como que todos le entendemos, ¿verdad? Un poco. ¿Qué quiere decir misericordia? Todos nos imaginamos y sabemos que es algo bueno, no es nada malo. Al contrario, es algo bueno, porque sabemos que Dios es misericordioso. Entonces vamos a ver algunos versículos que hablan de esto. Y mira, yo te voy a invitar que vengas conmigo ya después de haber orado, después de haber cantado con el Señor y después de estar tanto tiempo a su lado. Vamos a ver cómo Dios tiene tanto. Hay muchos. Me encontré versículos por montones para poder armar esta plática, porque además estoy empezando un libro que habla también de esto, que ya voy como a la mitad, ya tenía tiempo empezándolo, y habla de lo que es la misericordia. Y yo le puse como mi libro, así también se va a llamar, Señor, necesito de tu misericordia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos de la misericordia de Dios? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos necesitamos de la misericordia de Dios, no nada más yo. Todos en algún momento de nuestra vida hemos clamado a Dios para que tenga misericordia de nosotros. Yo lo he hecho en varias veces de mi vida y he visto cómo Dios ha contestado de una manera impresionante mi vida. He estado desgarrada en algunos tiempos de mi vida, he pasado cosas que me han dolido y que dices, no puede ser, Señor, si yo te obedezco, yo estoy buscando tu rostro siempre, ¿por qué me está pasando esto? Pero Dios permite por algún motivo que tú y yo pasemos circunstancias que no nos gustan a veces. Dios no quiere arreglarnos a veces el problema de un día para otro, a veces sí, a veces no, porque si no, no aprendemos la lección. Tenemos que aprender cosas que tenemos que ver de acuerdo a lo que vamos viviendo. Y yo te invito a que vengas conmigo al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 8, dice, oh hombre, Él te ha declarado que es bueno, ¿y qué pide el Señor de ti? Fíjense, estas tres cosas que pide el Señor de ti y de mí. Dice, hacer justicia, número 1. Amar misericordia, número 2. Y humillarte ante tu Dios, número 3. Eso es lo que Dios pide de ti y de mí. Que tú y yo vivamos estas tres cosas en nuestra vida, vamos ya medio cruzando para el otro lado. Y entonces nosotros podemos ver que este es uno de los atributos más altos de nuestro Señor, la misericordia, porque Él es misericordioso. En hebreo, misericordia es una palabra que se llama más o menos así, Gesed, y que significa amor, benevolencia, bondad, clemencia, favor, fidelidad. O sea, tiene muchos significados, gloria, gracia, amor intenso. Y entonces podemos ver que todos hemos clamado a la misericordia de Dios en algún momento de nuestra vida. Y esta palabra aparece 250 veces en las Escrituras. ¿Por qué será que 250 veces habla de lo que es la misericordia de Dios? O sea que es bastante. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos que Dios nunca falla con su misericordia. También en hebreo hay otra palabra que se llama rehamim y es también misericordia, que significa algo así como vísceras. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque en sentido figurado,
expresa algo íntimo, algo interno, algo que está dentro y que liga a dos personas. Eso es lo que yo estuve investigando. Entonces quiere decir que con la misericordia de Dios yo voy a estar ligada a Él. ¿Por qué estoy ligada cuando yo me doy cuenta de la misericordia de Dios? Porque usted y yo nos damos cuenta que Él nos ha respondido. Porque nos damos cuenta que Él no nos ha abandonado y yo me quedo ligada a Dios cada vez que yo hablo con Él y le pido de su misericordia y veo que me la da. Cada vez que he pasado yo situaciones adversas y veo cómo las hemos brincado, porque no las he brincado yo sola, veo que el Señor me ha ayudado a brincarlas. Entonces hay un ligamento entre Él y yo cada vez mayor en cada situación que voy pasando, que no la paso sola, la paso con Él. Y entonces hace como un pegamento conmigo de tal manera que yo ya no me puedo separar. Yo ya no puedo estar lejos de Él en ningún momento, no puedo. Y aunque me esté yendo las cosas que no quisiera que me estén yendo como yo veo, yo estoy creyendo en lo que va a venir después, pero lleva un tiempo. Cuando a ti te pasa algo, inmediatamente no dices, ay, esto es para la misericordia de Dios y mañana ya todo va a estar bien. No, hay un momento que te estás cayendo, ¿verdad? Hay un momento en que te quieres desbaratar, te quieres destrozar, quieres desaparecer de este momento. Yo he pasado situaciones tan adversas que digo, Señor, quisiera que hubiera pasado ya un año y que a ver en el año que entra, ¿qué hubiera pensado de lo que pasó el año pasado? De las cosas que hemos vivido. Pero Dios permite que las vayamos viviendo y atravesando como aquellos que los mandó por aquel desierto. Ellos fueron atravesando ese desierto por órdenes de Dios. Y Dios mismo hizo que ese desierto se prolongara. Aunque ellos no querían que ese desierto se prolongara 40 años, pero por la dureza de su corazón Dios permitió que se prolongara tanto tiempo. A veces nosotros decimos, bueno, ¿por qué esto no se ha arreglado? Yo siempre digo, bueno, ya pasó tiempo y esto sigue igual, que tengo yo que cambiar. Yo tengo que ver qué traigo yo dentro de mí. La palabra misericordia también viene del latín misericordia, formado por miser, que quiere decir miserable o desdichado, y cordis, que quiere decir corazón, y el sufijo ia, que esta palabra se refiere a la capacidad de sentir la desdicha de los demás. Un corazón desdichado, triste, amargado, yo voy a tener misericordia de él. Y eso es lo que Dios ve en nosotros. Él tiene misericordia de aquel que está abatido. ¿Se acuerdan cómo le dijeron a Jesucristo? En Isaías 61 hay una promesa tremenda para Jesucristo que también va para nosotros. Dice que Él ha venido a levantar a los apagados, a los enfermos, a levantarlos, a los que están en angustia, a vendarles sus heridas. A eso vino Jesucristo. Y Jesucristo nos manda a ti y a mí a que hagamos lo mismo para que tú y yo practiquemos la misericordia con otros que están pasando apuros, que están en tristeza, en desesperación, que no pueden solos. Entonces la mejor medicina que tú le puedes dar a un enfermo no es la medicina de la farmacia, que es muy buena, claro que sí, se la debe tomar. Pero la mejor medicina es el amor que tú le vas a llevar, el amor que tú le vas a dar cuando tú le ayudes y que tú le lleves la palabra. Porque con la palabra sí se va a ir, con la palabra de Dios, con esa sí se va a ir allá arriba con el Señor. Pero sin esa palabra no se va a ir, por más medicinas que le pongas al enfermo o al abatido, por más comida que le lleves, por más comida que yo le lleve a un pobre, mañana va a tener hambre otra vez, ¿verdad? En una ocasión pasó por nuestra casa una persona que era un indigente, tenía mucha hambre el hombre. Y pasó y me dijo, ¿verdad? Me dijo, señora, tengo hambre, ¿me puede dar algo porque necesito comer? Claro que sí, le dije, ahorita vengo. Yo había hecho la comida, salí con un plato de comida y le dije, aquí tiene. Me dijo, no, quiero dinero, no quiero comida. Entonces no tiene hambre. Sí, pero yo quiero comprarme algo. O sea, no tenía hambre. Pero cuando la gente tiene hambre, por más que tú le des de comer, mañana va a volver a tener hambre. Y qué bueno que les demos. Qué bueno llevar desayunos a los pobres, a los niños desamparados. Hay que darles de comer y buena para que crezcan sanos. Pero lo más
grande y poderoso que tú y yo le podemos dar a alguien, principalmente a nuestros hijos, es la palabra, porque con ella ellos nunca van a estar solos, a ellos les va a ir bien, ellos no van a vivir en desgracia, como muchos de nosotros crecimos como a la deriva. No sé ustedes, yo crecí como a la deriva, creyendo en una religión, pensando que la religión era la que me iba a salvar y me iba a ayudar. Sin embargo, así no fue. Me sentí desamparada cuando yo tenía 15 años. 16 años yo ya estaba desamparada, me sentía, las depresiones me empezaron a llegar a mi vida. ¿Por qué hay una depresión? La depresión viene cuando tú te sientes solo, cuando tú sientes que estás solo y que tú solo no puedes salir adelante. Y esto puede cambiar. Y entonces nosotros podemos ver cómo las palabras que vienen en la palabra de Dios son tremendas. En el Salmo 136, fíjate, las palabras porque para siempre es su misericordia se repite 26 veces. 26 veces aparecen. Jesús menciona en el libro de Oseas, capítulo 6, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Quiero misericordia antes de cualquier otra cosa. En el capítulo 9 de Mateo 9:13 califica la misericordia de Dios como uno de los aspectos más importantes de Dios. Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sabes que la misericordia de Dios viene a traerte arrepentimiento? ¿Por qué? Porque no soy yo la que va a hacer por mis méritos grandes entrar yo al cielo o entrar a la presencia de Dios, sino que son los méritos de Él y no son los míos. Y entonces nosotros podemos ver por toda la Biblia, encontré tanto, cómo habla Dios de la misericordia. Y hay mucho que podemos ver. Todos necesitamos de la misericordia de Dios. Todos somos imperfectos, no hay ninguno perfecto. Escuché el otro día, iba platicando a una persona que se subió a un taxi. Y entonces el del taxi empezó a decirle, le dijo el del taxi, está usted en el momento indicado, a la hora indicada, se subió usted al taxi indicado. Y el señor, sí, ¿por qué? Porque mire, le voy a platicar de Pepe López. ¿Usted no conoció a Pepe López? No, pues no lo conocí. Pues déjeme decirle, mire, Pepe López fue un hombre que siempre andaba con su ropa planchada. Pepe López siempre traía los zapatos limpiecitos. Pepe López era un hombre que siempre andaba a la línea y bien combinado. Y Pepe López siempre llegaba a su casa contento y les llevaba dinero y dulces a los niños. Y los tenía contentos a toda la familia. Tenía un buen trabajo, ganaba buen dinero. Pepe López tenía contenta a su esposa. Pepe López era tremendo. Y entonces le dice el pasajero, ¿verdad? Le dice, ¿y quién era Pepe López? Dice, pues mire, realmente yo nunca lo conocí. Pero cuando él se murió me casé con su esposa. Era el hombre perfecto para la esposa, porque se murió, ¿verdad? Si hubiera estado vivo, no creo que haya dicho lo mismo, ¿verdad que sí? Entonces, no hay perfectos. No existen los perfectos en esta tierra, no hay hombres perfectos, no hay mujeres, todos necesitamos de la gloria de Dios. O sea, Pepe López andaba en todo excelente, pero eso no es cierto. Eso es lo que veía la mujer porque ya se había muerto, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver todo lo que Dios hace con cada uno de nosotros porque somos imperfectos. No hay hombre ni mujer perfecto. Necesitamos todos de lo que es la misericordia de Dios. Y Dios siempre está disponible para nosotros, ¿sabes? Mira lo que dice el libro de Isaías, capítulo 16, versículo 5. Dice, y se dispondrá el trono en misericordia y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Está hablando de Jesucristo. Y mira cómo dice el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Dice, en medio de los tiempos, haz conocer tu poder. En la ira, acuérdate de la misericordia. Aquí está orando aquel que necesitaba de la misericordia de Dios. Pero en el libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 16, dice, acerquémonos pues confiadamente
hasta el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios nunca llega tarde, siempre es oportuno. ¿Por qué? Porque Él va a llegar cuando Él sabe que va a llegar. Entonces nosotros eso tenemos que ver, que la gracia es un favor inmerecido que tú y yo, por más buenos que seamos, no vamos a obtener la gracia de Dios. No es por ser buenos, no es por hacer algo, no es porque yo sea muy dadivosa o porque yo me porte muy bien. La gracia de Dios viene a todos aquellos que le buscan. No porque hagan nada, sino porque le buscan. Y cuando tú buscas al Señor, quiere decir que tú respetas y honras a Dios, porque tú lo buscas. Y entonces nosotros podemos ver tanto, que la gente a veces no se da cuenta que Dios nos puede perdonar en cualquier momento. Una vez una persona me preguntaba y me decía que había otra que no le podía perdonar a otra mujer que le había perdido un dinero y que nunca le pagó. Y decía, mira, nunca me pagó, pero ella se compró un carro nuevo. Y a mí no me dio mi dinero que yo tanto lo necesitaba, pero se compró otro carro. Y esta mujer nunca vino conmigo para decirme que no me podía pagar. Y yo no puedo perdonar eso, me decía, y no puedo perdonar. Y yo le decía, mira, tú tienes que perdonar, aunque tú no quieras, porque si no, tú no vas a ser perdonada. Porque si no, si tú no tienes misericordia, la quería meter a la cárcel, me había dicho en aquella ocasión. Le digo, mira, si tú no tienes misericordia de alguien que te falló, Dios contigo tampoco va a tener misericordia. Y eso le llegó porque hay un versículo muy fuerte en Santiago 2:13, mira lo que dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. De tal manera que tú y yo debemos de ser misericordiosos porque nuestro Dios es misericordioso. Si a mí alguien me falló, yo voy a tener misericordia de ese alguien. Más mi hijo. Hay gente que no puede perdonar a sus hijos porque le hicieron tal o cual cosa. No puede perdonar a su esposo porque algo le hizo. No puede perdonar a alguien porque algo le hizo. Pero aquí lo dice bien claro. Juicio sin misericordia vendrá si yo no tengo misericordia de aquel que me falló o de aquel que me hizo daño. Entonces nosotros tenemos que ejercer la misericordia y la misericordia de Dios. ¿Sabes que estaba leyendo de Abraham Lincoln en el año de 1860, después de la guerra civil aquí en Estados Unidos, entre el ejército de los confederados del sur y los del norte, donde estaba él? Y entonces él, en ese año donde ganan ellos, Abraham Lincoln, y habían hecho mucho daño los del sur, había leído por ahí, y los apresaron, los metieron a la cárcel a todos aquellos que habían estado en contra del gobierno. Y entonces llegó un momento que viene Abraham Lincoln y les abre las puertas de la cárcel a todos aquellos hombres que habían estado en contra de él, en contra de su gobierno y en contra de todo lo que él había dictado. Y estaba leyendo que él mandó que les abrieran la puerta de la cárcel. Este hombre tuvo misericordia aún de sus enemigos, que eran enemigos feroces, no era cualquier cosa. Y entonces tú puedes ver cómo a lo largo de la historia podemos ver gente que ha tenido misericordia y otros que no tienen misericordia. Y entonces nosotros también debemos de saber que cuando Dios manda a su Hijo Jesucristo a que muriera en una cruz de una manera brutal, porque dicen que ningún hombre ha muerto de la manera como Jesucristo fue lacerado. Y Dios permitió eso para que tú y yo tuviéramos vida. Y no una vida cualquiera para seguir todavía quejándonos y desbaratándonos porque no nos alcanza, porque no nos va bien, porque las cosas no caminan bien. No, nos dio una vida para que viviéramos en abundancia. En abundancia quiere decir que a pesar de que no tenga lo que yo quiero tener físico, yo tengo lo espiritual, que es más importante que cualquier otra cosa. Y entonces aquí en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 3 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Esto quiere decir que aquí las debemos de traer siempre.
Cuando alguien te haga algo que no te gustó, tráete la misericordia. Puede ser un hijo, ¿eh? Hay hijos que son malvados con sus padres. Hay hijos que han sido tremendos. O hay padres que han sido tremendos con los hijos y los hijos no quieren saber de aquel papá que les hizo tanto daño. Sin embargo, nosotros debemos de tener misericordia de cualquier persona que me ha lastimado o me haya hecho daño. Decía una mujer, ¿tú crees que yo voy a perdonar a mi hermano que me hizo la vida de cuadritos? Me violó durante años y no me dejaba decirle a mis papás. Ellos se iban a trabajar de noche y me dejaban a mí con él y con mis hermanas y se iba y se metía a mi cuarto y me violaba todos los días. Y me decía, donde tú vayas y digas, yo voy a decir de ti esto y esto y esto y voy a decir que no es cierto. Y me mantuvo así durante años, me dijo, hasta que pude huir de esa casa. No lo puedo ver, me decía, ni en pintura, y lloraba cuando lo recordaba. Le dije, tú tienes que tener misericordia de tu hermano y lo tienes que perdonar, porque Dios no te da permiso que no lo perdones. Si tú quieres vivir con la misericordia de Dios, tú tienes que primero ejercer la misericordia de Dios hacia otros. Y pudo hacerlo, no fue fácil, pero pudo hacerlo. En el libro de Oseas, capítulo 12, versículo 6, dice, tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. O sea, para que no se te olvide que no nada más unas veces vas a confiar. Porque yo creo que todos cuando pasamos situaciones duras, lo primero que dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy viviendo esto? Sin embargo, dice el Señor, vas a confiar en mí, en que yo voy a ayudarte porque soy tu hacedor. Él es el que nos formó, Él es el que te va a sacar y Él es el que te va a ayudar a ti y a mí, ¿verdad? Entonces vemos en el segundo libro de Samuel 24:14, dice, entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, dijo, caigamos ahora en manos del Señor, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Venían detrás de él, estaba delante de sus enemigos y dijo, yo no puedo caer en manos de hombres. Dios había sentenciado porque él había pecado contra Dios y Dios le había dicho, te va a pasar esto, esto o esto, escoge. Y entonces dijo él, que no caiga yo en manos de hombres, mejor que caiga en manos de Dios, porque Dios tiene misericordia y el hombre no la tiene. Así es que no es tan sencillo esto, ¿verdad? Entonces podemos ver también que la misericordia de Dios es eterna. Esto es otro de los atributos, no es por un ratito. Dice el Salmo 103:17, mas la misericordia del Señor es desde la eternidad, o sea, desde la eternidad pasada, dice, hasta la eternidad, la que viene, que vendrá sobre los que le temen. De tal manera que tú debes de saber que las misericordias pasadas, presentes y futuras están a nuestro alcance. Entonces a veces nosotros no podemos entender eso en nuestra mente que es finita. Y entonces nosotros a veces no entendemos, pero también la gloria de Dios y su misericordia no tiene límites. Dice el Salmo 108:4, dice, porque más grande que los cielos es tu misericordia, más grande, y hasta los cielos tu verdad. O sea que la misericordia no tiene límites, es grande. La expansión de los cielos no tiene límites. Lo que nosotros vemos, estaba por ahí leyendo el otro día, lo que nosotros vemos que se ve azul por lo infinito, pero no es que esté un cielo azul, se ve azul por lo lejano que está de nosotros. Entonces es muy grande lo lejano que está. Y en el principio, en el Mateo 5:7, donde están las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, que quiere decir compasión. Él tiene misericordia de nosotros, nos manda gente que nos hable de Cristo. Si Él te mandó a ti a alguien que te hablara, que vinieras, que conocieras, es porque Él tenía misericordia tuya y mía. Estaba viendo que la princesa Lady Di, pues mundialmente conocida, que casualmente
¿cómo se llama? El lugar donde fue el accidente, el túnel, se llama el túnel del alma. Y la calle de arriba del túnel dicen que se llama la calle de la eternidad. Así se llama, casualmente. Y dicen que un tiempo antes, cuando ella estaba todavía en el palacio en Buckingham, dicen que fue Billy Graham a predicarles ahí a los reyes de Inglaterra. Y fue a la reina, ¿verdad? Y fue ahí, y ahí estaba ella. Dicen que Lady Di estaba ahí escuchando lo que dijo Billy Graham. Después no se supo de ella que haya buscado de Dios. Ella hacía obras y fue una mujer estupenda, linda y de buen corazón, no lo podemos negar. Pero no se oye que ella haya conocido la Escritura. Se ve que fue sufrida, se ve que pasó situaciones adversas. Dicen que en el momento del accidente, ella llevaba más de $1 millón en joyas. En ese momento, que no se las pudo llevar. Ahí se quedaron, quién sabe dónde, en el hospital o en el carro, o las devolvieron a su dueño. ¿A quién? Si ella era la dueña. Y se fue. Entonces podemos ver que la misericordia de Dios la tuvo porque les mandó a alguien ahí a que les predicara antes de irse ella. No sabemos, igual y ella buscó de Dios, qué bueno. Pero Dios tiene misericordia de nosotros y nos busca, y Él está libertándonos hasta de nuestros enemigos. Mira lo que dice en el libro de Nehemías 9:27, dice: entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia, los enviaste libertadores para que los salvasen de la mano de sus enemigos. Por la misericordia de Dios, Él dice la Escritura que hasta tus enemigos hace estar en paz contigo cuando tus caminos son agradables a Dios. Así dice en el libro de Proverbios: cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún hasta sus enemigos hace estar en paz con Él. O sea que si tú tienes enemigos y si tú estás viviendo bien con Dios, esos enemigos van a estar en paz, no te van a hacer caso mientras vivas, porque tú estás bien con Dios, porque estás caminando en obediencia a Dios y haces lo agradable a Dios. Y también hay una parte que a mí me gusta mucho, donde Jesucristo en el libro de Juan está diciendo: nunca me ha dejado el Padre, dice, así dice el versículo, nunca me ha dejado el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Ahí está una clave poderosa. Si quieres que nunca te deje el Padre, tú haz lo que a Él le agrada, y el Señor nos va a acompañar en todo momento de nuestra vida. Me puse a leer ahora hace poco tiempo acerca del juicio de Nuremberg. Quizá muchos ya lo han leído. A mí nunca me interesó antes, la verdad, nada de lo que hablaban de Hitler, de todo lo que pasó en los años, en el siglo pasado, a la mitad. Nunca me importó, la verdad, pero últimamente, después de ver todo lo que ha pasado en este tiempo, ahora aquí en nuestras vidas de todos los seres humanos, me ha llamado un poco la atención. Y estaba leyendo acerca de ese juicio de Nuremberg, donde después de la Segunda Guerra Mundial, donde fueron juzgados todos aquellos hombres que acompañaron a Hitler a hacer tanta atrocidad, que ustedes quizás sepan, yo no sabía mucho, pero dicen que fue una cosa espantosa lo que hicieron. Médicos, licenciados, gente profesionales, gente estudiada que estaban con él, idearon toda una cantidad de situaciones terribles contra la gente, contra los judíos. Dicen que pasaban los tanques de guerra encima de los niños y ahí quedaban hechos queso abajo de los tanques de guerra. Otro de ellos fue el que inventó la cámara de gases. Cosas espantosas, mataron gente pero por montones, tenían los cerros de personas muertas. Fue una cosa ideada por hombres. Hombres idearon matar hombres, pero por montones, millones de personas quedaron ahí enterradas, muertas y engañadas también.
Dicen que las engañaban, los subían al tren y les decían que les iban a dar una casa en tal lugar, y llegando al lugar se bajaban felices y nada, iban entrando a las cámaras de gas y no sabían. Y a veces así nosotros hemos sido ignorantes, digo yo. A veces hay gente que ha manejado cosas, pero lo que tú ves ahí es algo terrible. Y entonces en este tiempo donde estaba viendo acerca de esto, del juicio que se les hizo a todos aquellos hombres que acompañaron a este señor y que fueron los que idearon junto con él todas estas cosas tan terribles. En ese juicio dicen que les llevaron a un pastor para que les hablara de la palabra de Dios. A gente malvada, gente con una mente perversa, que les llevaron a un pastor, y algunos de ellos dicen que recibieron a Cristo, se arrepintieron, lloraron, y muchos de ellos los esperó, les dieron sentencias muy duras, ¿verdad? A muchos de ellos, muchos murieron en la horca, otros se suicidaron, murieron de una manera muy, muy terrible. Y entonces algunos pocos aceptaron a Cristo. Y estaba leyendo yo que cuando mueren los más pegados a Hitler, los más cercanos, los más malvados y perversos de aquellos hombres, cuando mueren, y muchos médicos hay entre ellos, dicen que analizaron sus cerebros, los analizaron bajo la lupa de un microscopio de gente que sabía, neurocirujanos y médicos especializados en ver sus partes de su cerebro, a ver qué veían por las atrocidades que hicieron. Y estaba leyendo que los abrieron sus cerebros totalmente y que no encontraron absolutamente nada raro, nada, que eran perfectamente como cualquier otra persona normal lo que tenían ellos en sus cerebros. Así, ahí acaba el artículo donde yo estaba leyendo en el internet. Me puse a buscar y decía que no encontraron nada, que eran totalmente normales. Pero nosotros que conocemos la palabra sabemos que donde están los pensamientos es donde está el corazón de la persona. Y las cosas de los pensamientos no se ven, es como el aire, tú no lo ves, pero es espiritual. La parte espiritual no se ve, no la pueden ver bajo un microscopio. La parte espiritual que ellos traían, no sabemos qué vivieron aquellos hombres, qué vidas tuvieron, qué familias tuvieron, qué perversidades. Por eso yo siempre les digo, cuiden a sus niños, que no le hagan daño a su perrito, a su gatito, a sus mascotas, porque dicen que de ahí empiezan. Matan a sus mascotas, matan al perro, al gato, los destrozan, hacen cosas terribles, y empiezan con animales, con el animalito de la casa. Y si sus padres no lo ven eso, ellos siguen haciendo cosas peores. Entonces, no están, las cosas espirituales no se ven en el microscopio, un médico no la puede ver. Somos personas todos iguales en cuanto a nuestros cuerpos, en la parte física, pero la parte espiritual es donde entra Dios. O entra Dios o entra el diablo, no hay dos. Yo siempre digo, si no le sirves a Dios, le estás sirviendo al diablo, no hay más, porque no hay medias tintas, no hay algo en medio, no existe. Para Dios no existe. Un pensamiento puede estar con Dios o puede estar con el diablo. No hay un pensamiento bueno con el diablo. No sirve, no es. Por eso tenemos que buscar a nuestro Señor. Y bueno, yo llegué a esta conclusión, ¿verdad? No decía el artículo que leí, no decía esto que les platico, que nada más se queda donde que no encontraron nada extraño, y te ponen fotografías de los cerebros. Este es un cerebro normal y este era el cerebro del señor fulanito de tal, quien fue perverso, quien mató a miles, quien hizo cosas terribles. Es lo mismo, pero el espíritu no era el mismo. El espíritu que trae dentro la persona es lo que hace la diferencia. El problema no era físico, el problema era espiritual. ¿Te fijas? Por eso es tan importante que enseñemos a nuestros niños, a nuestros nietos, a los amigos, a los vecinos, que lo más importante es meterles en su cabecita las cosas espirituales, que son con las que vamos a estar pegados a nuestro Señor. Entonces, por la misericordia de Dios, es que usted y yo estamos aquí.
Es por la misericordia de Dios que usted pudo caminar y llegar hasta aquí. Que usted tiene un auto para subirse y venir a este lugar. Que usted tiene comida, que usted puede leer, que usted se puede levantar. Es por la misericordia de Dios. Porque si no, ya nos hubieran consumido. No podemos nosotros vivir fuera de su misericordia. Entonces, nosotros somos perdonados y tenemos la entrada directa al trono de su gracia por Él. En el libro de Tito, fíjate nada más, dice capítulo 3, versículo 5, dice, nos salvó no por obras de justicia de nosotros, o sea, no por lo lindo que soy o linda, ni porque yo le doy comida a todos los que vienen aquí los domingos. Ya ven que dábamos comida, ¿se acuerdan? Pero la comida no era más que un gancho para traerlos a Cristo, a todos aquellos que pasaban por aquí. Y entonces dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación que hace Dios con el Espíritu Santo. Dice que viene a renovar nuestras vidas, y esa es la función del Espíritu Santo, venir a hacernos nuevos, a ser una nueva mujer, un nuevo hombre, porque nosotros tenemos que caminar en su amor. Mira, en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice, ya sabes esto, le está diciendo Pablo a Timoteo, que me abandonaron todos los que están en Asia. Después de que Pablo estuvo con ellos, caminó con ellos, lo que le pasó a Jesucristo, pero un poquito, porque a Jesucristo le pasó más fuerte. Dice, estuve con ellos, dice, me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó Onesíforo. Él oraba por él, fíjense nada más. Porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia delante, dice, del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Aquí Pablo está pidiendo misericordia para alguien que le dio misericordia. Onesíforo fue un hombre que le ofreció su casa, fue un hombre que le ofreció ayudarlo y consolarlo, confortarlo. Y podemos ver cómo él oraba por ellos. ¿Cuántas veces tú oras por aquellos que han tenido misericordia de ti? ¿Cuántas veces? A veces se nos olvida. ¿Cuántas personas? Dile a Dios que te haga recordar cuántas personas te han ayudado. ¿Cuántas personas? ¿Quién te trajo a Cristo? ¿Quién te enseñó el camino? ¿Quién te dijo, ven? Porque el Señor nos va a hablar para que tú ores por esa persona, porque su gran amor se extiende cuando nosotros oramos por todos aquellos. Por su gran amor es que usted y yo estamos aquí. Por la misericordia de Dios es que estamos usted y yo en este lugar. Y dice Lamentaciones 3:22 para terminar. Dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Mi porción es el Señor, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Así es que yo te pido que te pongas de pie. Si tú estás esperando la misericordia de Dios, tú tienes que saber que esa llega. Esa llega, aunque tú no la veas, ya está ahí. Porque cada mañana es una nueva. Ya está ahí la misericordia que tú esperas. No sé si es un trabajo, no sé si es una enfermedad que tiene que quitarse, no sé si es una desaveniencia entre un matrimonio, entre hijos, no sé si es otra cosa, si es falta de dinero o es alguna falta de algún bien, o alguien que se fue, que no ha llegado, alguien que no se comunica, o un dolor. Yo no tengo idea, pero Dios sabe cuál es esa misericordia que tú estás esperando. Y toma este versículo, yo te lo invito y te lo hago partícipe, porque dice, en Él esperaré,
y Él nos hace vivir. Vamos a orar para que el Señor nos muestre que la misericordia ahí está, aunque no la veamos. Ahí está y está esperando por nosotros, a que le creamos, porque la misericordia viene a aquellos que le creen y que se apoderan de sus promesas preciosas, porque dice que Él es misericordioso de quien es misericordioso. Así es que tú empiezas siendo misericordioso con tu vecino, con tu hermano, con tu hermana, con tu tía, con tu hijo, con tu abuelita, con quien sea. Nosotros debemos mostrarnos dando misericordia a aquellos que bien lo necesitan. Así es que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, porque bendito el Señor que nos manda palabras de aliento para saber que su misericordia se extiende por la eternidad pasada y la porvenir. Así es que, Padre, gracias por esta palabra, Señor, que nos llena de aliento, Padre, que nos llena de alegría de saber que tú aquí estás y que no hay nada, mi Dios, que me pueda robar esta misericordia que viene de ti. Porque yo la tomo a partir de hoy para caminar contigo, Señor, porque yo quiero hacer lo que a ti te agrada. Quiero caminar sabiendo, Dios, que tu misericordia me acompaña, Señor, aunque yo no la vea, yo la recibo. Y yo estoy esperando por ella, Padre. Te doy gracias porque nunca más caminaré sola, porque siempre caminaré contigo, Señor, porque siempre te voy a incluir en mi vida, Padre, desde que despierto en la mañana hasta que me acuesto en la noche. Te incluyo, Señor, porque sé que tú me ayudarás en cualquier situación que yo pueda estar atravesando, mi Dios. Porque tú eres bueno, porque tu misericordia, Señor, no tiene límites. Amén, amén y amén, amén, amén.
Señor, te damos la bienvenida, Señor, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Divino, por estar con nosotros. No nos dejas, Dios. Tú siempre estás al tanto de lo que tus hijos hacen y piensan todos los días. Sí, Señor. Y los hijos de Dios somos portadores de tu gloria. No seremos, sino los hijos de Dios somos. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncian tu gloria. De día y noche se oirá tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncian tu gloria. De día y noche se oirá tu voz, proclamando tu grandeza. Dile. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncian tu gloria. De día y noche se oirá tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncian tus obras. De día y noche se oirá tu voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida y como el cielo y las estrellas, dile, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Portador de tu gloria seré. Portador de tu gloria seré.